A ver, cuéntanos ahí, ¿quién era Stalin? Stalin era un líder soviético. Correcto, muy bien. Era un líder soviético que pasó a la historia de la humanidad después de esta revolución rusa, sobre todo liderando el partido bolchevique. Entonces, eso les decía, esta revolución terminó con el imperio de Nicolás II y de ahí en adelante, pues el partido bolchevique es el que iba a gobernar Rusia. Bien, jóvenes, así avanzamos a otra etapa de la historia de la humanidad. Una vez que acaba la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, resulta que la humanidad entra en un periodo de aparente calma, porque en realidad no existió esa paz definitiva, no existió esa calma. Pero ¿qué pasó? Resulta que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda hay un periodo de historia que se lo conoce con el nombre de, ustedes ven en pantalla, periodo entre guerras. ¿Entre cuáles guerras? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiempo duró ese periodo de historia? Pues duró 20 años. Imagínense, solamente 20 años duró el Tratado de Versalles e inmediatamente la humanidad se metió en una segunda y más apocalíptica guerra mundial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, como ustedes ven aquí, lo firman el Tratado de Versalles y supuestamente tenía que venir la paz. Pero bueno, miren la diferencia entre las ciudades, jóvenes. En aquel entonces, después de la Primera Guerra Mundial, así se veía, miren la foto de la parte superior, así se veían las ciudades de Estados Unidos. Impresionante, ¿verdad? Parecen metrópolis traídas del futuro, realmente increíble el poder, la riqueza, el crecimiento de Estados Unidos. ¿Gracias a qué? Gracias a que en la Primera Guerra Mundial vendió muchísimas municiones, armas y alimentos a los europeos de la Triple Entente. Entonces, eso hizo que la economía de Estados Unidos crezca de una manera gigantesca. Entonces, así se veían las ciudades de Estados Unidos. Pero miren, en cambio, en la foto inferior, cómo se veían las ciudades europeas después de la Primera Guerra Mundial. Hambre, caos, devastación y muerte, pobreza, miseria. Entonces, en Estados Unidos, riqueza. Y en Europa, pobreza y miseria. Así estaban las cosas después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos, como les explicaba, aprovechó eso y bueno, se alzó como una economía súper gigantesca. Y ahí es donde dan inicio en Estados Unidos, como tenían mucho dinero del comercio, de la venta de comida, de armas y todo, tenían muchísimo dinero Estados Unidos se las da por entrar en lo que se conoce este periodo de la historia como los locos años 20. ¿Qué quiere decir los locos años 20? Quiere decir unos años a partir de 1920 hasta 1929, donde como en Estados Unidos había muchísima riqueza, la gente en general se dedicó a gozar la vida, a disfrutar, a despilfarrar el dinero que tenían, a comprar autos, a comprar electrodomésticos, a comprar casas, a comprar lo uno, lo otro y lo otro y lo otro. ¿Sí? Porque había muchísima riqueza. En aquel entonces en Estados Unidos se comienza a dar una gran liberación femenina. Y observen las fotos de aquella época en Estados Unidos. Por primera vez la vestimenta de la mujer comienza a mostrar cada vez más el cuerpo de la mujer. Eso tiene un significado sociológico. Eso significa que la mujer comienza a liberarse y comienza a sentirse que ella ya no tiene por qué estar tapada, que ella más bien tiene que darse a conocer a la humanidad. No me refiero tanto al cuerpo, sino como mujer. Ese es el significado de la moda de los años 20. Entonces se da el surgimiento de la moda, la industria automotriz con el gigante fabricante de automóviles, Ford, por ejemplo, el gigante de la industria eléctrica en cuanto a electrodomésticos, General Motors, por ejemplo, también, y muchas otras empresas gigantescas de Estados Unidos en esa época tienen su mayor gloria. Entonces, ¿cómo se definirían a los años 20? Como una época donde una gran parte de la población estadounidense, pues disfrutó la vida por un lado, pero malgastó el dinero por otro lado. Y eso les pasó factura. Eso no le iba a durar toda la vida a Estados Unidos, vivir gastando y malgastando tanta plata que tenían. Llegó 1929 y todo ese despilfarro les pasó factura.
Pero bueno, mientras Estados Unidos vivía en esa riqueza, en esa gloria de los años 20, Yared levantó la mano, ¿desea preguntar algo? Sí, profe. A ver. El primer deber no me permite enviar. El segundo ya lo mandé. Lo mandé. Ah, ya. Bueno, al acabar la clase yo se la vuelvo a abrir, ¿sí? Y usted me lo envía, puede ser en el recreo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ok, pero no se olvide, listo. Entonces, mientras Estados Unidos vivía en la gloria y en la riqueza, resulta que en cambio en Europa se vivía la pobreza, pero comenzó a surgir otro mal terrible dentro de la sociedad europea, que se llama el nacionalismo, que luego tomaría el nombre de fascismo. Y bueno, este fascismo comenzó sobre todo en Italia con Benito Mussolini, formó un grupo armado que se llamaban los Camisas Negras y en 1925 este grupo suprimieron a todos los partidos políticos, se eliminó la libertad de expresión y de la prensa. Es decir, en otras palabras, jóvenes, para 1926 Mussolini se proclamó dictador. ¿Quién es un dictador? ¿El que dicta la clase, el que se pone a leer un libro y dicta? No, 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 no. Aquí dictador en términos históricos, en términos políticos, el dictador es aquel líder que él hace que solamente sus decisiones y sus leyes gobiernen la sociedad. Él no permite que nadie más mande. Solamente él toma el control, el gobierno y el poder y no permite que nadie más comparta ese poder. Ese es un dictador, ¿sí? Entonces, pues en lo económico, Mussolini propuso que las clases burguesas de mucho dinero colaboren con el beneficio nacional. Sobre todo Mussolini trató de recuperar al ejército italiano. Para eso necesitaba fabricar armas, necesitaba millonarios recursos y bueno, así es como Mussolini se pone al frente de Italia como dictador y esos serían los preparativos para que Italia entre en la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible lo que hace el fascismo. Imagínense. Y bueno, el fascismo no solo creció en Italia, sobre todo el fascismo más radical fue el que surgió en Alemania, bajo el mando de este siniestro personaje que ustedes ven en pantalla, uno de los más recordados por su maldad y su crueldad, el líder del Partido Nacional Socialista Alemán, o también llamado Partido Nazi. ¿Sí? De ahí viene este nombre de los nazis, ¿no? Y este hombre se llamó Adolf Hitler. Entonces, en 1920, Adolf Hitler, les cuento que él participó de la Primera Guerra Mundial, él fue militar, pero era un militar de rango bajo, no era un militar de élite, era un militar de rango bajo, pero participó en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿sabe qué es lo que a él lo llevó a convertirse en el líder de Alemania y luego proclamarse como dictador de Alemania? ¿Saben lo que fue? Fue una cosa, ni siquiera era un hombre rico y poderoso, no. ¿Sabe lo que lo hizo convertirse él en el líder de Alemania y lo llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial? Pues fue su capacidad de dar discursos, porque tenía una oratoria, una retórica, tenía una capacidad de hablar en público impresionante. Era como que las hipnotizaba a las masas que lo escuchaban. Y la gente que lo escuchaba hablar en sus discursos, donde Hitler exaltaba el orgullo alemán, donde Hitler decía que la raza aria, la raza alemana, son superiores a las demás razas, son superiores a los judíos, son superiores a los polacos, de todo el mundo. Entonces eso hacía que entre los alemanes crezca el orgullo. Y Hitler con ese discurso les decía, vamos a recuperar Alemania y la gloria de Alemania tiene que volver a brillar, no nos van a volver a humillar. Con esos discursos, Hitler lo que estaba haciendo era exaltar los ánimos de los alemanes para meterlos en una Segunda Guerra Mundial donde él quería vengarse de todos sus enemigos que lo humillaron en la Primera Guerra Mundial. Y así es como él, jóvenes, desde 1920 ya creó el Partido Nacional Socialista y él se coloca como líder. En el 23 Hitler intentó dar un golpe de Estado que fracasó, terminó incluso un tiempo en la cárcel. Pero él aprovechó ese tiempo en la cárcel para escribir las normas que más tarde dirigirían el partido nazi de Alemania. Imagínense. En el 32 Hitler es nombrado canciller de Alemania y en el 33 se proclama o es, mejor dicho, convertido en presidente total de Alemania. A partir de 1933, Hitler comienza a armar el ejército y la industria alemana.
pero una industria alemana orientada a la fabricación de armas, unas armas terribles, jóvenes, sobre todo en la construcción de aviones, en la construcción de misiles, de cañones, de tanques de guerra, que con los cuales en la Segunda Guerra Mundial Hitler va a sembrar el terror por toda Europa, ¿sí? Entonces, bueno, como características de este fascismo tenemos la exaltación del Estado por encima del individuo, el nacionalismo agresivo que inspiraba la expansión territorial, es decir, conquistar otros países, el rechazo del liberalismo, la intervención del Estado en la economía, el culto al líder, porque prácticamente en estos estados fascistas como Mussolini en Italia o como Hitler en Alemania, ellos hacían que el pueblo por poco más y los adore si es posible, como si fueran dioses. Entonces ellos pedían una obediencia ciega y ellos se autoproclamaban que ellos tenían la verdad y que ellos van a hacer de su país un imperio glorioso. Entonces de esa manera legitimaban la violencia y el uso del militarismo. Y así es, jóvenes, como en este periodo entre guerras se dan todas estas situaciones en la historia de la humanidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe, tengo una. A ver, Said, dime. Usted dijo que en los años 20 en Estados Unidos todo el mundo podía hacerse rico, ¿no? Y un pobre también podía hacerlo. Disculpa, no te escuché la última parte. Usted dijo que en Estados Unidos, así, mucha gente gastaba mal el dinero, ¿no? Claro, ajá, en los locos Ya años 20. hasta un pobre podía tener dinero en aquel entonces, así podía hacerse millonario de uno. Ya, esta parte, o sea, había mucha riqueza en Estados Unidos, pero no todos llegaban a hacerse millonarios al estilo de Bill Gates, por ejemplo, o al estilo del dueño de una corporación de petrolera. O sea, no todos iban a llegar a ser magnates, multimillonarios. Pero eso sí, si su familia era de clase pobre, de clase baja, era muy fácil que había muchas fábricas para trabajar, producían muchísimos productos y electrodomésticos, y eso hacía que una familia de clase baja, con mucha facilidad, pueda llegar a convertirse en una familia de clase media. Entonces, a eso me referías ahí cuando decía que la sociedad estadounidense rápidamente progresó económicamente, ¿sí? Pero de ahí, pues claro, unos supieron aprovechar de mejor manera esos momentos y se convirtieron en multimillonarios. De ahí vienen, por ejemplo, desarrollaron sus economías la familia Kennedy de Estados Unidos. Ahí consolidó mucho más el imperio eh, de los Rothschild, de estas corporaciones petroleras, los Rockefeller, por ejemplo, que son otras de estas familias poderosísimas hasta el día de hoy. En esos años 20 es donde ellos hicieron crecer de una manera gigantesca sus industrias petroleras, porque esas eran las circunstancias que les permitía realmente hacer todo eso. Sí, bien chicos, entonces ahí terminamos el tema de la clase del día de hoy. Por favor, eh, no se olviden enviar las tareas que están pendientes y la próxima clase vamos a tener una lección.